Ok, bueno, continuando entonces con el tema, el desarrollo del tema que estábamos viendo, vamos a ver ahora movimiento circular. El movimiento circular es un caso muy particular de movimiento, eh, sobre todo y fundamentalmente el movimiento circular uniforme, porque esto quiere decir que, primero, movimiento, el cuerpo se está moviendo, ¿de acuerdo? Es decir, básicamente hay que tener en cuenta, digamos, esa primera pauta. Segundo, al ser circular quiere decir que la trayectoria que realiza el cuerpo es circular. La característica que tiene esto es que la trayectoria, es decir, la curva que marca la trayectoria del cuerpo, todos los puntos que la constituyen siempre están a una distancia fija respecto de un punto llamado centro o centro de movimiento. Y además es uniforme. La palabra acá uniforme tiene las mismas connotaciones que tenía en el movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad angular vendría siendo, ya lo vamos a definir enseguida, es constante. Y además, como la trayectoria es curva, alguna componente de la aceleración va a haber. Como vamos a ver más adelante, lo que vamos a tener aquí es que el módulo de la velocidad es constante y lo que cambia o lo que va a cambiar es la dirección y el sentido del vector velocidad. Y eso va a dar, eso va a ser contado, va a ser descrito a través de la aparición de una aceleración normal, como habíamos visto en el video anterior, que va a dar cuenta justamente de este cambio de la velocidad en cuanto a su dirección y sentido. Muy bien, perfecto. Entonces, acá tenemos, digamos, las características del movimiento. Como decíamos recién, no hay componente de aceleración tangencial, puesto que en este caso lo único que cambia es la velocidad en dirección y en sentido, no en módulo. Entonces, la aceleración que tenemos es pura y exclusivamente normal, es decir, está totalmente recostada sobre el eje normal en esa terna intrínseca que habíamos hablado en el video anterior. ¿Sí? Muy bien. Acá tenemos una trayectoria de un cuerpo, de un punto material que está describiendo justamente ese círculo, ¿no es cierto? Hemos tomado dos puntos de dicha trayectoria, P sub 1 y P sub 2, se han dibujado las velocidades correspondientes, las velocidades tangenciales correspondientes, que, vuelvo a insistir con esto, son iguales en módulo. El módulo de esas velocidades son iguales. Bien, si vamos a calcular el vector desplazamiento, el vector desplazamiento acá es por ahí medio difícil verlo. A ver, yo voy a tratar de dibujarlo. Acá tenemos un sistema de referencia que no está dibujado, pero podría ser este. Por lo tanto, estas dos rayitas que están acá, que vendrían a representar el radio de esta trayectoria circular, también pueden ser vistos como vectores posición para cada una de las dos posiciones que hemos tomado como referencia para poder hacer la descripción. Consecuentemente, este vector que está aquí pintado acá en azul es el vector desplazamiento. Muy bien. Entonces, vamos a borrar todo esto para no quitarle claridad al dibujo. Entonces, al cabo de un cierto tiempo, t o delta t, el punto material que está describiendo la trayectoria circular pasa de la posición P sub 1 a la posición P sub 2, teniendo un desplazamiento delta S, que es obviamente un vector, ha barrido el radio de esta trayectoria, o en todo caso, si queremos decir también el vector posición de ese punto, ha barrido en ese movimiento un ángulo central delta phi, y entonces se puede realizar el triángulo de velocidades, acá lo tenemos, haciendo la diferencia entre B sub 2 y B sub 1 y obteniendo un delta B. Vuelvo a insistir con este concepto. Acá el delta B es consecuencia del cambio de dirección y sentido del vector velocidad, no de su módulo.
Consecuentemente, hay una relación de triángulos semejantes entre el triángulo formado por O, P1, P2 y el triángulo de velocidades formado acá. Entonces, el ángulo delta phi de este dibujo de acá es exactamente igual al ángulo delta phi que aparece en el triángulo de velocidades. Debido justamente a la semejanza de los triángulos mencionados, se puede establecer que en valor absoluto, el módulo del vector variación de velocidad es a la velocidad v sub 1, como el módulo del vector desplazamiento, delta S, es al radio de curvatura en esta trayectoria. Entonces de acá se puede obtener esta expresión que me está dando la variación de velocidad, el vector variación de velocidad. De la definición de aceleración media que habíamos visto antes, por lo menos en su módulo, es el valor absoluto de delta V dividido delta T y es igual a esta expresión dividido por delta T. Para calcular la aceleración instantánea, tomamos límite para delta T tendiendo a 0 y entonces aparece esta expresión. V sub 1 y R son constantes, por lo tanto, el módulo, ¿no es cierto? Por lo tanto, no están afectadas por la tendencia del límite. Entonces queda el límite para delta T tendiendo a 0 de un delta S sobre un delta T. Delta S es un desplazamiento, entonces esto directamente es una velocidad. Muy bien, perfecto. Esa velocidad justamente tiene el mismo valor que v sub 1, puesto que volvemos a decir que esa velocidad tiene módulo constante, ¿sí? Es decir, el módulo, esto no es vector, esto es módulo. Bien, perfecto, entonces este límite es la velocidad v sub 1, que le podemos llamar genéricamente v, y obtenemos entonces de esta manera la expresión para la aceleración que, como ya habíamos comentado antes, es una aceleración que está en la dirección normal dentro de esa terna intrínseca. Aceleración normal o aceleración radial, es decir, que tiene la dirección del radio y que obviamente está apuntando al centro de curvatura de esa trayectoria. La aceleración radial entonces es igual a v cuadrado sobre r, es decir, el cuadrado del módulo de la velocidad tangencial sobre el radio de curvatura. Esto es todo bajo la condición de un movimiento circular uniforme. Muy bien, perfecto. Entonces, la única aceleración que existe en un movimiento circular uniforme es la aceleración radial, que da cuenta de la variación de velocidad en tanto variación de dirección y sentido del vector velocidad, no de su módulo. A esta aceleración también se le llama aceleración centrípeta, que está diciendo o que está queriendo significar que va hacia el centro, que busca el centro, que tiende hacia el centro. Muy bien, perfecto. Entonces acá tenemos en esta gráfica lo que podemos ver son distintos puntos de un cuerpo que está describiendo esa trayectoria circular. Y lo que se puede observar es algo que ya dejaba entrever la figura anterior, que en cada punto de esa trayectoria, la velocidad tangencial justamente es un vector tangente a la trayectoria y la aceleración radial es un vector que está dibujado sobre el mismo punto material y siempre dirigido hacia el centro. Luego, velocidad tangencial y aceleración radial son siempre vectores mutuamente perpendiculares. Esto es una diferencia, por ejemplo, con otro movimiento en el plano que ya habíamos visto antes, como fue el movimiento del proyectil, donde para una trayectoria parabólica, como en el caso del movimiento del proyectil, la velocidad era tangente en todos los puntos de la trayectoria, la aceleración siempre apuntaba hacia abajo, entonces aceleración y velocidad aquí no eran perpendiculares. Bien, evidentemente, acá el libro hace una mención de la comparación de estos dos movimientos. Está claro que no son iguales. Mientras la aceleración radial y la velocidad tangencial son perpendiculares en todos sus puntos, en el movimiento del proyectil no lo es. Mientras la aceleración radial es un vector que va cambiando instante a instante en su dirección y su sentido, el módulo es constante,
en el movimiento del proyectil no solamente va quedando constante, es constante en todos sus puntos la aceleración en módulo, sino también en dirección y sentido. Es decir, hay diferencias en este caso. Podemos expresar la velocidad de otra manera, tomando una característica de este movimiento que es el período. El período es el tiempo que demora ese cuerpo que está describiendo el movimiento circular en completar un círculo completo, en hacer una revolución completa. Entonces, el tiempo t, el periodo t, que obviamente por ser un tiempo en el sistema internacional tiene que estar medido en segundos, es el tiempo que tarda la partícula en recorrer una distancia equivalente a la longitud de esa circunferencia, que es igual a 2pi por el radio de la circunferencia. Distancia sobre tiempo es una rapidez. Entonces 2pi sobre r es el módulo de esa velocidad, la rapidez. Reemplazando en la expresión de aceleración radial, llegamos a esta otra expresión que pone a la aceleración radial en función del radio y del periodo, en lugar de la velocidad, del módulo de la velocidad tangencial, como antes habíamos visto. Bien, el libro ofrece acá algunos ejemplos sencillos. Y ahora vamos al caso más general de movimiento circular, el no uniforme. Con no uniforme significa que el movimiento circular no mantiene esa constancia de velocidad constante en cuanto a su módulo. Es decir, aquí no solamente va a haber cambio de la dirección y sentido del vector velocidad, sino también va a haber cambio en el módulo del vector velocidad. Luego, el movimiento será no uniforme, puesto que puesto que hay aceleración tangencial, dando cuenta del cambio del módulo del vector velocidad. Entonces podemos decir de que la aceleración en un movimiento circular no uniforme tendremos la aceleración radial, como habíamos visto antes, porque la trayectoria es un círculo y porque hay un cambio en dirección y sentido del vector velocidad, pero también va a haber una aceleración tangencial cuya expresión puede ser escrita en principio de esta manera. La derivada del valor absoluto del vector velocidad dividido el tiempo, eso me da el módulo de la aceleración tangencial. Bien. Perfecto. Entonces acá tenemos digamos, las dos expresiones. Hay que tener cuidado porque expresado de esta manera, esta derivada del módulo del vector velocidad no es igual al valor absoluto de la derivada del vector velocidad respecto del tiempo. ¿Sí? Hay que tener cuidado cuando uno calcula este tipo de cosas. Bien. Vamos a dejar por ahora la descripción del movimiento circular aquí. Simplemente el libro lo coloca en este lugar para dar cuenta de este tipo de movimiento especial, donde se ve claramente la aparición de la aceleración tangencial y la aceleración normal, que ya habíamos visto antes. Para terminar con este capítulo, vamos a ver el tema de velocidad relativa. El tema de velocidad relativa aparece como consecuencia de tratar de describir el movimiento de un cuerpo desde dos sistemas de referencia distintos. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos es algo parecido a lo que está presentando acá este dibujo. Supongamos que una persona está subida a un tren y está caminando por el vagón de ese tren, que a su vez se desplaza, y está todo ese panorama siendo descrito, toda esa combinación de movimientos siendo observado por un observador en un sistema de referencia que está afuera del tren. Entonces, la descripción del movimiento de esta persona se puede hacer desde dos sistemas de referencia. Uno que está afuera del tren, digamos en este dibujo, en el ciclista, la descripción que haría el ciclista, y otro, la descripción que puede hacer otra persona que está sentada en el vagón del tren y quiere describir el movimiento de este pasajero que va caminando por arriba del vagón. Muy bien, aquí va a aparecer el concepto de velocidad relativa. Entonces, digamos de que la posición
vamos a tener que utilizar alguna nomenclatura para identificar bien, para identificar claramente las posiciones medidas por los distintos observadores de un mismo cuerpo que se mueve. Entonces, para fijar idea, supongamos que estamos en el caso de un cuerpo que se va desplazando, este cuerpo P, por ejemplo, que se va desplazando dentro de un sistema de referencia como el XB y sub B, que es un sistema de referencia, como en el caso del tren que dijimos, que está junto con el tren, un observador que está sentado en el vagón del tren. El pasajero se está moviendo sobre el vagón y a su vez todo el conjunto se está moviendo y está siendo observado por el ciclista, que es un sistema de referencia que está fijo, que está quieto respecto del tren y que es el formado por los ejes X, A e Y sub A. Entonces, en el origen de este sistema de referencia tenemos al ciclista, en el origen del sistema de referencia B tenemos a un pasajero sentado en el vagón y el pasajero que está moviéndose arriba del vagón es P. Es fácil darse cuenta. Primero, por cuestiones de simplicidad, vamos a suponer que el desplazamiento de los dos sistemas de referencia se hace a lo largo del eje X para no complicar la matemática y prestar más atención a la descripción conceptual de esta situación. Entonces, si el pasajero está ubicado aquí, el pasajero que se está moviendo, un observador en el marco de referencia O sub A mide una posición, calcula una posición XPA. Esto es la posición del pasajero P dentro del marco de referencia A. El observador que está sobre el vagón y que también está observando al pasajero está ubicado en el origen del sistema de referencia B, está midiendo otra posición distinta, obviamente, que es la indicada acá por XPB. Esto es la posición del pasajero P en el marco de referencia B. Y además, hay una tercera coordenada X, que es la coordenada que indica la posición del origen de referencia del marco de referencia B respecto del marco de referencia A. Recordar que el marco de referencia B se está moviendo con una velocidad que es esta indicada de acá, la velocidad B barra A. Esta es la velocidad del sistema de referencia B medido respecto del sistema de referencia A. Entonces, se puede establecer una primera ecuación que me marca el vínculo, la relación que hay entre las posiciones relativas medido por los distintos observadores. Se ve claramente de este dibujo que la distancia XPA es la suma de XPB más XBA, que es esto que tenemos acá. Si estamos interesados en calcular las velocidades, es decir, la ecuación que me da la relación de velocidades y no las de la posición, a partir de esta ecuación, de que me marca las posiciones relativas, hago la derivada respecto del tiempo, obtengo esto que está acá, y entonces de aquí obtengo que la velocidad del punto P, del pasajero P, medido en el marco de referencia A, acá hay una X además porque agrega haciendo referencia a que es una velocidad en la dirección del eje X, innecesario porque es la única velocidad que tenemos, la única dirección de desplazamiento en esta simplificación de la descripción que hemos supuesto. Entonces, la velocidad del pasajero P medida en el marco de referencia A va a ser igual a la velocidad del pasajero P medido en el marco de referencia móvil B más la velocidad de desplazamiento relativo del sistema B respecto o medido en el sistema A. Ahí tenemos la nomenclatura. Hay que tener cuidado, hay que prestar atención a la nomenclatura que utiliza el libro para hacer las descripciones de las posiciones y las velocidades y que no se nos preste a confusión. Muy bien, perfecto. Bueno, acá hay una serie de ejemplos sencillos que marca, digamos, que permiten aclarar un poco más el panorama. Esta relación la vamos a dejar aquí, la vamos a retomar más adelante cuando veamos leyes de Newton, porque de acá vamos a sacar una consecuencia muy importante
para los sistemas de referencia en los cuales vamos a plantear en su momento las leyes de Newton y estudiar la dinámica de los cuerpos. Por ahora, simplemente decir que estas dos son las ecuaciones que me permiten vincular las mediciones de posición y de velocidad realizadas en ambos sistemas de referencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo sé las mediciones que está haciendo el observador en el sistema de referencia B sobre el pasajero, y además conozco las mediciones que está realizando el observador A en el sistema de referencia O sub A, a través de estas ecuaciones, los dos observadores en los dos marcos de referencia pueden entender o pueden ponerse de acuerdo. Aún aunque midan valores distintos, se darán perfectamente cuenta que lo que están midiendo es correcto si utilizan estas ecuaciones, que son las ecuaciones de vínculo para los dos sistemas, en los dos sistemas de referencia, para la posición y para la velocidad. Bien, perfecto. Dejamos esto acá. Tenemos algunos problemas respecto de velocidad relativa. Nuevamente, recomendamos que se lean detenidamente. Los van a trabajar en clase, obviamente. El problema podría complicarse un poco más si lo extendemos al plano o bien al espacio, pero en realidad, digamos, lo que hay que hacer es, y lo que se complejiza es el hecho de la descripción vectorial. Acá tenemos un caso de un sistema de referencia, es decir, de dos sistemas de referencia, uno móvil y uno fijo, pero que se están moviendo en el plano. Acá sí se observa, el sistema de referencia O sub A está quieto y el sistema de referencia O sub B se desplaza de manera tal que cambia la coordenada. En principio podrían cambiar las tres coordenadas del punto, la X, la Y y la Z. Entonces, la relación de vínculo ya deja de ser X, o sea, una coordenada o un vector posición que está coincidiendo con uno de los ejes, y pasa a ser descrito a través de los vectores posición. De todas maneras, sigue siendo el mismo concepto. El vector posición del pasajero del punto móvil en el sistema de referencia A es la suma vectorial del vector posición para el punto móvil en el sistema de referencia B más la velocidad, el vector posición del origen del sistema de referencia B respecto de A, que es lo que tenemos acá. De esta ecuación derivo respecto del tiempo, y esta derivada de R, PA, respecto del tiempo, me da la velocidad PA, es decir, la velocidad del punto P respecto del marco de referencia A. Esto me da la velocidad del punto P respecto del marco de referencia B, y esto es la velocidad relativa del marco de referencia B respecto del marco de referencia A. O sea, es simplemente lo mismo que ya habíamos dicho para movimientos bidimensionales y tridimensionales. La descripción hay que hacerla exclusivamente a través de relaciones vectoriales, pero en definitiva, conceptualmente, es exactamente lo mismo. Acá tenemos un típico caso de problema de velocidad relativa. Y con esto, entonces, terminamos esta última parte que finaliza este tema.